este momento preside, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid de Medicina Interna, ahora en situación de mérito, lógicamente, con formación en Estados Unidos, en Yale. Hizo el doctorado en Barcelona, cuando su padre era catedrático en Barcelona, que a la vez coincidió con que fue presidente de la sociedad. El profesor Fernández Cruz Liñán fue presidente. La sociedad se crea en 1955 y las notas que tengo no puedo cifrar bien en qué fechas, pero en el 68, que deja Barcelona, ya había sido presidente. Y aquí en Barcelona pues tuve el honor de tenerle de profesor. Entonces el profesor Fernández Cruz Pérez, yo le conocí en el 75, que por los datos bibliográficos que he hecho debió coincidir con viajes tuyos de ida y vuelta a Yale, porque Era mi vuelta. Era tu vuelta. Volviste en el 75. Volví en el 75, 76, porque volví otra vez, pero mi vuelta fue en el 75, 76. Fue el mismo año que hicimos ese curso. Fíjate. A tu padre le entusiasmó. Claro, tu padre, déjame creo. que diga un inciso. Yo acababa de llegar de Canadá, aterricé en Madrid en paracaídas y empecé a visitar gente notable, entre ellos tu padre, al que ya conocía, y me recibió con los brazos. Me dijo, ¿qué has hecho allí? Digo, hombre, pues empecé a contar cosas y dije, y la psicosomática y la psiconeuroendocrinología, cómo las emociones, eso me interesa mucho, eso tenemos que hacer aquí algo en mi cátedra. Estabas tú llevando la psicosomática. Claro. Tenemos que hacer un curso de psiconeuroendocrinología. Y lo hicimos sobre la marcha en el 75. Decidió él, con todo entusiasmo, ahondando desde una visión externa de alguien que no fue discípulo suyo directo, aunque sí las veces que hablé con él me impresionó, sobre todo, entre otras muchas cosas, su entusiasmo creativo y futurista, como tú dices, que iba al futuro. Él fue presidente de la comisión que en la Real Academia Nacional de Medicina dio el premio, no sé a quién, pero a mí me dio el Accessit, me dio la medalla de plata. Me felicitó personalmente después, siempre me pareció eso, una persona muy vital, muy humano, muy emocional, yo diría, con una emoción bajo control. Pero eso te digo, me lo quiero mencionar porque tu padre fue una excepción. Hubo dos personas que me recibieron con los brazos abiertos cuando yo llegué, sin conocerme de nada, que fueron tu padre y José María Segovia de Arana. Fíjate. Igual. Y yo quisiera resaltar dos temas que son apasionantes, que creo que son tus líneas de trabajo actualmente. Uno, como ha dicho, la parte genética, diríamos, invitando a personalidades. En la Fundación Fernández Cruz tiene invitados a 6 premios Nobel. A muchos premios Nobel. Uno de ellos, que es una personalidad espectacular, a Elizabeth Blackburn, con el tema de los telómeros, que hemos hablado hace un momento, y que es un tema apasionante. Y la Fundación Fernández Cruz trabaja en esa línea, ha invitado a la premio Nobel, Rien ne va plus. Y también tiene una versión epigenética, diríamos, que es un envejecimiento saludable y un aumento de la longevidad. Con el proyecto, te he leído u oído alguna vez, Arturo, de que lleguemos a los 150 años en breve. A ser posible ahora. Y esa es mi esperanza. Y además hay una frase que quiero resaltar y que es básica. Permíteme un minuto, Arturo, antes, que es que la Fundación tiene como eslogan: detrás de la enfermedad el enfermo, detrás del enfermo la persona. Y esa frase justifica mucho de lo que hoy estamos aquí, porque es la tradición Fernández Cruz, indudablemente. Muchas gracias. Encantado. Y esa es la situación. Trabaja en la línea de cardioprotección, aunque tú de formación muy primaria en Barcelona, eras endocrino. Era endocrino, por eso me fui a Oxford a trabajar en diabetes. Exacto. Pero de cardioprotección en la línea de alimentación y protección telomérica, que va tan unido, y del ejercicio, es decir, de una vida diferente para ser más longevos. Y yo a mis pacientes, yo como reumatólogo,
aparte del tratamiento, que en cada caso, es que es esta la línea realmente. Es la línea del envejecimiento bueno, del cuidarse, del estar bien de salud y del entusiasmo. Y como dices, también te he leído o te he oído, tenemos muchos días por delante para ser felices. Esa es la línea. Yo creo, cuando me hacéis vivir emociones, y bueno, vosotros sois expertos en emociones, con lo cual el argumento más importante de la formación que hemos recibido el Grupo Fernández Cruz es combinar el lenguaje científico básico y de avanzada medicina con ese otro que en aquel entonces era un movimiento que por los clásicos y convencionales profesionales era más especulativo. Por eso, cuando me habéis planteado esta conversación, he hablado de que vivimos una transformación brutal. Cuando yo comenzaba a estudiar medicina y bajo la dirección claramente de su pensamiento, y dicho pensamiento, no de su guía clínica, interpreté que lo que estaba ocurriendo en aquel entonces, lo que yo debería comprar como objetivo de mi formación, era un lenguaje científico de excelencia. Y por lo tanto, ese fue mi objetivo, dirigido por él, para intentar generar donde estaban los centros de mayor producción científica, que modelaran mi cabeza para que yo pudiera ser al final un profesional de esta profesión. Evidentemente nosotros hemos pasado a una circunstancia de que algo está sucediendo, como has señalado en el libro, con que los tiempos viejos han pasado. ¿Y eso qué significa? Que ese movimiento que generasteis y que generasteis colectivamente de interpretar que las emociones tienen un lugar y la medicina otro, era un error. Primero hemos identificado que en el córtex, y sobre todo en el lóbulo frontal, porque antes cuando yo empecé, con tu lenguaje habitual al que escuchaba con atención, era el sistema límbico el que manejaba las emociones. Y eso sabemos que en el momento actual está claramente en el córtex y en la zona izquierda del córtex donde existe todo el lenguaje geográfico de interpretar emociones positivas hacia lo que constituye el desarrollo del individuo y construir eso que se llama una actitud. Porque el ser humano al fin y al cabo es una actitud mental, positiva, negativa, en gris, deprimida, reprimida. Esa actitud mental hemos aprendido que es neuroquímica. Y ahí es donde está la conexión brutal de la medicina psicosomática con la medicina moderna. El esfuerzo que ha hecho hercúleo la medicina científica de probar que todo es como definición de Heráclito, o lo que hacía Monod, de que estamos predichos para una cosa determinada por los genes, que por lo tanto es muy guay tener buenos genes. No es real. Nosotros hemos aprendido que ese lenguaje era un lenguaje sesgado por las personas que, como yo tomé parte, y él lo sabe, yo tomé parte en hacer negacionismo de lo que fuera interpretativo. Es decir, si esto es así, tiene que tener una razón que yo pueda hacerla demostrable. Y si no la puedo demostrar, es como Santo Tomás de Aquino, no me la creo. Pure speculation.
Eso afortunadamente, ese es lo que os he dicho del cambio brutal que hemos vivido en estos años, no es así. De hecho, todos los avances en inteligencia artificial es intentar copiar lo aprendido en las emociones. Si nosotros somos capaces de crear algoritmos similares a los que tiene el ser humano cuando se emociona, en todos los sentidos, tenemos una inteligencia artificial eficiente. Y ahí está toda la inversión científica y económica para conseguir el cambio radical de ese homus, como le queráis llamar, que tendrá características singulares. No diferentes a las actuales, pero yo creo que singulares. Desde ese punto de vista, yo creo que viví la transformación de personajes como mi padre, como Gregorio Marañón, como Carlos Jiménez Díaz, que establecían sus diagnósticos de forma dogmática. Era el juicio clínico, era el ojo clínico, y dogmáticamente llegaba a esa conclusión. Y los demás, pues lo aceptaban. Y la discusión era compleja. ¿Por qué? Porque el acceso a la ciencia era muy pobre. Primero existía una maldita barrera idiomática, que todavía existe en nuestro país, en Italia y en Grecia, y en Japón, donde el hablar el idioma inglés es complejo. Esa población general sigue teniendo deficiencias incluso entre los jóvenes. Pero en aquel entonces eso tenía una importancia capital porque no existía Internet. Por lo tanto, o te leías el Lancet o el New England, o Infectious Disease, o Nature, o Genetics, o you're out. Y si estaba en inglés, ahí aparecía una duda muy razonable de que tu inglés fuera suficiente para interpretar adecuadamente lo que ponía. Con lo cual producía una grandísima inseguridad en los individuos que afirmaban, que escuchaban una afirmación dogmática para contradecirla. Eso fue una de mis primeras tareas, de visualizar el cambio en España. El cambio brutal se ha producido. En este momento esa barrera no existe. Y la incorporación de todos los profesionales, medicina, física, filosofía, religión, filosofía inclusive, son capaces de generar siempre argumentos que están defendidos desde la evidencia científica. Y si no existe evidencia científica, sí tienes el derecho a filosofar el libro y adivinar y proponer, que es lo más importante en la vida. Si no tengo la respuesta, voy a proponer una alternativa que a lo mejor sea algo que en el futuro nos dé la luz y clarifique el sistema. A partir de tu experiencia como hijo de un maestro excepcional y como tú mismo un maestro increíble, de tu experiencia en Estados Unidos, de tu experiencia clínica, de haber estado además en los momentos más importantes de la historia de la medicina de los últimos 50 años, como además acreditaste y demostraste en tu discurso de toma de posesión como académico de número de la Real Academia Nacional de Medicina, el que existí, y donde tú das cuenta de todos los fenómenos que se producen en patología general y en general en la medicina más importantes, y ahí de alguna manera estás tú. Bueno, con toda esa riqueza y con todo ese background y con todo tu talento, la pregunta es muy sencilla. Y aquí la hacemos normalmente y pedimos que los que entran pues hagan una especie de ¿cuál sería la síntesis conclusiva de tu pensamiento? Sobre el hombre, sobre la medicina, sobre la salud, sobre la condición humana, sobre lo que quieras. ¿Cuál sería la síntesis conclusiva después de toda esa experiencia tremenda clínica aquí en Estados Unidos, de conocedor del sufrimiento, del dolor, de la muerte del ser humano? ¿A qué conclusión
has llegado? Es una pregunta un poco complicada, pero... Bueno, es una pregunta filosófica, pero yo la voy a razonar científicamente. Primero, me gustaría que has hecho una provocación en la entrada nombrando a Nietzsche y sobre todo haciendo una afirmación que es contraria al psicoanálisis, porque es decir, el psicoanálisis en su lenguaje y en la terapia habitual que nosotros hacemos es intentar sacar toda la basura para limpiarla. Esa es una filosofía muy pragmática y la realidad es que lleva muchos años en el tratamiento de los psiquiatras como eficaz. Sin embargo, yo sí acepto el reto de que el objetivo es olvidarlo. Claro. El objetivo es olvidarlo. ¿Hasta qué punto podemos borrarlo completamente? Los psicoanalistas pondrían muchas caras porque tú puedes establecer la casi seguridad de que ese personaje ya no tiene la memoria ni visual, ni verbal, ni emocional de lo que ha ocurrido, pero hace un síntoma de conversión y te hace una imagen catatónica en la que todo el mundo se empieza a preguntar, este paciente que tiene un proceso neurológico, lo estudian, le ponen electroencefalograma. Me pasó hace 2 meses con una chica joven, muy famosa de este país, y en el cual me presentaron el vídeo en el cual estaba en coma y pues le estaban haciendo electroencefalograma, electrocardiograma, y mientras ella le movían el brazo, se caía, pero bueno, como si estuviera desfallecida. Y cuando yo lo vi, dije, pues esto es claramente un proceso de conversión y es casi seguro que si ustedes lo enfocan así con la paciente, pues, y se despertó. El cuerpo que habla. Pero vuelvo a repetir, creo que nosotros, si me dices cómo interpreto yo en el momento actual la evolución de la medicina, es que hemos descubierto que todo es muy robótico. Es decir, hay una interacción lógicamente con el ambiente, pero que se expresa de forma individualizada como consecuencia de esos genes que tenemos que son capaces de inducir la respuesta de neurotransmisores en el cerebro, que es lo que te lleva, pues eso, o a temblar, o a presentar una crisis de pánico, o a presentar una gran molestia digestiva con náuseas y vómitos y diarrea, o presentar un terrible dolor de cabeza insoportable, o un dolor lumbar con lumbociática inaguantable. Es nuestra rutina. Y eso exige, por parte de los profesionales de la medicina, en este caso yo, que soy profesional de la medicina interna, pues un estudio muy costoso, porque lo único que tenemos en el momento actual para abordar ese problema es la ITV. Si dice que le duele el cerebro, le hago una resonancia magnética, si no existe nada, el cerebro queda descartado. Si piensa que tiene un cáncer de pulmón y yo le hago un TAC de tórax y resulta que es normal, ¿qué dice? No puede tener cáncer de pulmón. Si piensa que tiene una enfermedad inmunomediada en el colon con colon ulcerativo o enfermedad de Crohn y yo le hago una colonoscopia y resulta que la biopsia es normal, esa es como nosotros contestamos en medicina a los trastornos funcionales, que es en realidad el motivo de vuestra profesión. ¿Tenemos algunas herramientas no farmacológicas que lo resuelvan? Sí. Vuestra fuerza está en demostrar lo que ha dicho Fernando hace un momento y que aprendimos, por ejemplo, en la charla de hace 4 años de la Nobel Elizabeth Blackburn. Ella demostró, pues con su descubrimiento de la longitud de los telómeros para predecir el estado de salud del ser humano y sobre todo de su esperanza de vida alargada, que el estrés los acorta. ¿Y la meditación? Ahí voy con eso. Demostró además algo todavía más importante.
y es que en el estudio que se hizo bajo su dirección en la Universidad de San Diego, California, en cáncer de mama y en cáncer de pulmón, los que tenían un low profile en lo que se refiere a ansiedad y depresión se iban. Con lo cual, esa situación hace entender que sea muy importante poder manejar el estado de bienestar con las técnicas que nos permiten limpiar la basura y hacer una inmunidad mental. Es decir, lo más importante es que uno tenga esa capacidad de que las cosas que le agreden, que le torturan, que le producen reacciones anormales o reacciones violentas o crisis de pánico, pueda prevenirlas. Por eso este año, y estáis invitados todos ellos a nuestra memorial de este año, como bien ha comentado nuestro presidente, nos hemos traído 12 Nobeles. Y ahora yo pensaba, bueno, pues vamos a intentar generar con el patronato traernos otros 2. Y pensé en los que realmente íbamos a traer, que era la famosa Emmanuelle Charpentier y la Doudna, que son los descubridores de esa situación que es la ingeniería genética que nos llevará al cambio radical de muchas enfermedades. Pero no sé si iluminado para los que son creyentes por Padre que lo estará viendo esta comida y estará disfrutando enormemente, comencé a ver que tal vez ha llegado el momento de que los profesionales de la medicina tomen conciencia de que la mente juega un papel determinante en la salud y juega un papel determinante en el estado de bienestar y felicidad de los hombres y mujeres que cumplen años. Y hemos cursado la invitación al Dalai Lama. Perfecto, claro, lo que se lo pensaba. Y con eso, si acepta, pues tendremos ahí un impacto muy importante. Bueno, cuando él le hemos invitado en noviembre y diciembre, cuando él nos haga la contestación sobre su aceptación, sabremos la fecha exacta, porque sobre él he montado un meeting en lo que he considerado a lo largo de los años, que es una forma de contestarte, es que la inflamación es el eje del proceso de enfermar. Es decir, si tú te enfermas y la inflamación se mantiene, no se cura. Lo hemos visto en el COVID. Los individuos que tenían tormenta inflamatoria se van. Y los que tuvieron importante tienen secuelas, porque siguen estando inflamados. Lo vemos en las enfermedades inmunomediadas, lo vemos en el cáncer, por eso se ha diseñado la inmunoterapia, para resolver el problema de una inflamación mantenida. Lo tenemos en la enfermedad residual cardiovascular, lo tenemos en el Alzheimer, en donde la evidencia es la neuroinflamación, es la causa del Alzheimer y del Parkinson. Por eso he puesto unas mesas redondas con carácter muy pragmático para identificar cómo combatir la inflamación en los diferentes procesos médicos que son las enfermedades que llevan al envejecimiento. Pero el eje va a estar en la discusión de lo que el Dalai Lama o su santidad el Dalai Lama pueda decir, sabiendo que con eso la Fundación se puede poner en un problema político, en el que evidentemente, sabéis, China tiene una actitud muy rabiosa contra el Dalai Lama. Eso estará en las espaldas de mi padre, que para eso, eso tu padre lo sabía muy bien, la forma de pensar de mi padre en el sentido de ser un hombre liberal, con un lenguaje de no inhibiciones, y tú que le conociste personalmente y que hablabas con él muy a menudo, sabes que él no se inhibía ante estas situaciones, aunque yo sí he de decir que en mi formación he vivido momentos muy amenazantes en este país, muy amenazantes, sí, porque la estructura social que nosotros creamos tras la guerra
no era una estructura de reposo. Era una estructura en la que unos vivían bien, otros vivían rabiosos y otros vivían mal. Eso no es el mundo de happiness que nosotros queremos construir. Y la razón es que todavía vuelve a salir, ahora que tenemos en el momento actual una situación, como digo, de blanco y negro comparada con la anterior, vuelve a salir lo mismo. Nos encontramos con personajes que, utilizando la frase de Henry Kissinger cuando yo le hice la pregunta estúpida de decir, usted que es judío, ¿cómo maneja el problema de los palestinos? Y me mira fijo y me dice, yo, doctor, no sé resolver problemas psiquiátricos. Es decir, la conducta de los seres humanos tiene, y ahí es donde está vuestra profesión con una gran fuerza, dientes de sierra. Todos tenemos dientes de sierra. Hay momentos determinados en que no nos controlamos y hacemos esa circunstancia. Contestándote pues a tu pregunta, creo que nos falta mucho territorio, pero creo en la inteligencia artificial. Te he dicho que creo que es un robot, el ser humano. Y si ese robot es capaz de ser manejado con las herramientas médicas de la inteligencia artificial, mejorará brutalmente, brutalmente. No solo en el diagnóstico, sino en el tratamiento y sobre todo en lo que ha comentado nuestro presidente, en la prevención de las enfermedades. Creo que eso es un reto apasionante en el que, como comprenderéis, lo apoyamos todos. El poder pensar que con la nanotecnología podemos hacer un análisis de sangre e identificar partículas que van a producir enfermedades dentro de 15 años, oiga, es un escenario totalmente diferente. Arturo, me vas a permitir, nuestra modesta sociedad, como es evidente, es más intelectual que financiera, pero te hemos querido agradecer tu presencia y la de la memoria de tu padre, por supuesto, a hacerte entrega de una modestísima placa. Oh, por Dios. Pues esa la exhibiré con mucho orgullo. La exhibiré con muchísimo orgullo. ¡Wow! No sabes cómo os agradezco esto. Esto para mí no solo constituye el que honréis al vuestro maestro, sino que ciertamente me hace muy muy feliz y me voy a sentir muy orgulloso de pertenecer a esta sociedad. Y lucharé por todos los programas que vosotros desarrolléis con pasión, desde la Fundación y como ciudadano, porque hay que pensar que en el momento actual la ciudadanía realmente juega un papel muy determinante.